Vamos a esperar que se vaya uniendo la gente. Ya. Bueno, muy Nos buenas falta, noches a todos los auditores. Eh, Bienvenidos a una nueva reunión de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Es un gusto tenerlos acá y es un gusto para mí presentar a los invitados. Antes de presentar al- a los invitados, les quería recordar, al igual que la sesión pasada, que debido a la modificación de estatutos, hoy en día existen alternativas nuevas para poder hacerse miembro y una nueva categoría que se llama miembro afiliado, en la cual pueden entrar cualquier coloproctólogo, es decir, que tenga ya sea su título de una universidad reconocida o mediante la certificación de CONASEM, puede postular con el patrocinio de 3 miembros de la sociedad, así que eh, existen otras categorías, o sea, otras vías para llegar a miembro titular también. Siendo miembro afiliado se puede hacer a través de la presentación de trabajo, o a través de la asistencia a congresos, o a través de la publicación de trabajo en revistas científicas. Así que los invito a revisar. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme a mí o a Margarita Ferrer para poder eh, postular como miembro. La verdad que para nosotros sería un gusto y un honor poder aumentar nuestra base de miembros, lo cual nos daría también más posibilidades de poder discutir y poner en relevancia los temas que para nosotros son importantes. Bueno, dicho eso, la charla o el tema del día de hoy lo titulamos prolapso rectal. Existe solamente la rectopexia ventral hoy en día como tratamiento y la idea es discutir cómo elegir el procedimiento adecuado para cada paciente. Para eso he invitado como moderadora de este bloque a la doctora María Elena Molina. Todos ustedes la conocen, la doctora Molina fue presidenta hace un par de años de la Sociedad Chilena de Coloproctología y tengo el honor de trabajar con ella en el Hospital de la Universidad Católica. Así que, doctora Molina, le entrego la reunión. muchas gracias, doctor Belolio, por habernos dado este interesante tema. A continuación, les presento a los panelistas, la doctora Daniela Espínola. Ella es coloproctóloga, trabaja en la clínica alemana y en el hospital Padre Hurtado. Fue residente nuestra, así que le tenemos muchísimo cariño y tiene una gran experiencia en temas de piso pelviano y en rectopexia ventral. El doctor Rodolfo Avendaño, también un coloproctólogo muy querido por la Universidad Católica. Él está trabajando actualmente en el Hospital de Valdivia, en la clínica alemana de Valdivia, y es profesor de la Universidad Austral de Chile. Y el doctor Claudio Weinstein, él también muy reconocido por todos ustedes, él es coloproctólogo, está trabajando actualmente en la clínica de la Universidad de los Andes. Así que le agradezco mucho a nuestros panelistas participar hoy día y quien presentará el tema es nuestro residente de coloproctología, el doctor José Luis Escobar. Así es que vamos a partir con eso. Luego iniciaremos la mesa de discusión y por favor todos los participantes que tengan dudas o preguntas pueden hacerlo a través de nuestro chat. José Luis, te entrego para tu presentación en este minuto. Muchas gracias, doctora. Bien, ¿se ve? Perfecto. Súper. Partimos entonces. Bueno, como dijo la doctora, yo soy José Luis Escobar, residente de coloproctología acá de la Universidad Católica, y se me ha encomendado la noble misión de presentar este tema, prolapso rectal, solo rectopexia ventral, y cómo elegir el procedimiento más adecuado para cada paciente. Después de ver varias veces esta imagen en varios textos y sociedades de piso pélvico, me hace mucho sentido ahora después de revisar que la literatura en verdad es pobre, la calidad de la evidencia es baja
y los trabajos, si bien es cierto, hay mucho trabajo retrospectivo, no hay trabajo randomizado y los que hay tienen muy poco N. Así que es un tema difícil en el fondo poder sopesarlo en relación a la bibliografía. Dicho eso, vamos a ir rápidamente hacia llegar al tratamiento, que el prolapso rectal es una protrusión total o un descenso circunferencial de los anillos concéntricos o capas del recto y que salen a través del canal anal. Es una patología antigua, ya está descrita en 1500 a.C. en el papiro de Evers. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia baja, en 0,5 perdón, 0,25 al 0,42% de la población adulta. La prevalencia es el 1%. Es una enfermedad especialmente de los extremos de la vida. Los niños, la prevalencia es hasta los 2 años más o menos, y después va disminuyendo hasta los 5 años, y después de los 5 años es rara. En general, un prolapso mucoso incompleto, y la fibrosis quística es el principal factor de riesgo. En cuanto a los adultos, puede dar en hombres y en mujeres. La prevalencia en hombres es más o menos antes de los 40 años y está relacionada principalmente a trastornos psiquiátricos. Se desconoce el porqué. Y en las mujeres, la incidencia más importante es más o menos entre la séptima y la octava década de la vida. Y si bien es cierto, el principal factor de riesgo es que sean multíparas, hay varias series de casos en donde más o menos casi el 30% es nulípara. Las consecuencias, si bien es una enfermedad que es benigna, las consecuencias en la calidad de vida pueden ser muy importantes y tiene síntomas variados. Los principales son la incontinencia y la constipación, y se reconoce el prolapso rectal como una enfermedad del compartimento posterior, pero en variados casos está relacionado con otras enfermedades de otros compartimentos y que hace que esta enfermedad sea de manejo multidisciplinario. En cuanto a la fisiopatología, hay varias teorías, no hay una razón como tal. En 1912 este autor, que es la primera teoría como formal, decía que el prolapso rectal se daba por factores más bien anatómicos, que los puede leer ahí. Una serie de estos producirían el prolapso rectal. Posteriormente, en 1968, tras estudios defecográficos, Brodin y Snellman determinaron que estas alteraciones anatómicas y las alteraciones de la fijación del recto estaban dadas principalmente por una intususcepción, que con el esfuerzo defecatorio iba aumentando hasta salir progresivamente por el ano. Aún así, no hay una teoría clara, no se sabe si las alteraciones son anatómicas o predominan la alteración funcional. También hay alteraciones musculares del colágeno y, como bien digo, alteraciones musculares principalmente de los músculos abdominales. En cuanto a las clasificaciones, hay variadas. La última clasificación es la clasificación de Oxford, que ven a su izquierda. Es una clasificación más bien después de hacer un estudio imaginológico, fluoroscópico. Se divide en prolapso interno y externo. El interno se divide además en recto rectal, alto y bajo, y el recto anal, alto y bajo. Otras clasificaciones más antiguas, por así decir, está la clasificación de Altemeyer, con una clasificación más bien clínica, y la clasificación de Beas, Altemeyer, una clasificación anatómica, y Beas, una clasificación más bien clínica. Para uso de esta presentación nos vamos a referir al prolapso completo, que es el último, por así decir, grado de todas estas clasificaciones. En cuanto a la evaluación del paciente, la historia clínica es muy importante. Como dijimos, van a ser principalmente mujeres, van a tener antecedentes de haber sido multíparas, y va a depender mucho también de cuántos hijos y de cuánto pesaron cada uno de ellos. El examen clínico es muy importante, es una enfermedad que se puede diagnosticar en la consulta, pidiéndole al paciente que se ponga de cuello lateral izquierdo o derecho y que haga valsalva. Generalmente la clínica es variada, va a depender de a qué momento de la vida del paciente o el tiempo que el paciente tiene el prolapso, va a tener variada sintomatología. Hay una serie de cuestionarios de calidad de vida para los pacientes. En el año 2019, Impact, que recopiló todos los cuestionarios validados que habían a la fecha, y creó un gran cuestionario que mide al paciente cuánto influye la calidad de vida en cuanto a la incontinencia, la constipación y otros síntomas, y después puede seguirlo en el tiempo posterior a la cirugía. Hay una serie de pruebas, tanto fisiológicas como de imágenes, que básicamente vienen a complementar el diagnóstico y para ver si en el fondo el paciente tiene o no alguna alteración de otro compartimento que, como bien dije, invita al tratamiento multidisciplinario. Bien, el tratamiento, que básicamente es lo que nos convoca,
Eh, Como todo tratamiento de una patología, pues tenemos alguna alternativa médica. Ahora, el prolapso rectal completo es muy raro los casos que solamente el manejo médico llevan a la cura del paciente. En general se pueden manejar hábitos intestinales, una serie de medidas que se pueden realizar y aquí aparece la fisiopatología, perdón, la fisioterapia del suelo pélvico, que básicamente es el biofeedback. El biofeedback en el prolapso completo tiene importancia tanto previo a la cirugía como posterior a la cirugía, pero como tratamiento único es difícil. Está una serie de trabajos de kinesiología y de piso pélvico dan como tratamiento único a esta terapia en relación a la introsuscepción interna. En cuanto al manejo quirúrgico, las principales dos categorías son la perianal y la abdominal. Los objetivos del tratamiento es eliminar el prolapso, mejorar o disminuir la sintomatología, evitar la creación de nuevas disfunciones intestinales y disminuir la tasa de recurrencia, que sería como uno de los objetivos más importantes. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Abordaje abdominal o abordaje perianal? Como dije antes, la literatura es pobre. Hay una revisión Cochrane que la última actualización es del 2015, parte el 2000, el 2008 la primera actualización y después el 2015, y la guía de la ASCAR de prolapso rectal que es del 2017. Hay una serie de otras guías de sociedades menores con bibliografía, como dije, de baja calidad y que sinceramente no difieren mucho de del el fondo de lo que dice en esta guía. En cuanto a esto, la guía Cochrane en todas sus actualizaciones dice que no hay diferencias en la tasa de prolapso recurrente tanto para el paciente que se opera vía abdominal y vía perianal. La creencia dice que el paciente añoso supera vía perianal, por ende los resultados en estos pacientes, dado la morbilidad o la fragilidad, sería peor. Entonces se tendería a pensar que los pacientes, si se operaran pacientes jóvenes de prolapso, o perdón, pacientes jóvenes por vía perianal, tendrían mejores resultados. Esa es una teoría que fue dilucidada más o menos en el 2019. Hay un trabajo de más o menos 25 pacientes que se siguieron por 21 meses, todos jóvenes y todos operados vía perianal. Y al cabo de este tiempo, la tasa de prolapso o de recurrencia era la misma que por vía abdominal. Así que hay mucho sesgo también en muchos trabajos. Hay otro trabajo que es el Prosper, es un trabajo británico con colaboración irlandesa, que también dice que no hay diferencias tanto funcionales como en la calidad de vida aplicando esa encuesta. Tanto en morbilidad, mortalidad y necesidad de reintervención tampoco habrían diferencia, y la estadía hospitalaria, si bien es cierto no hay diferencias, pero hay pocos trabajos que comparen eh, intervenciones laparoscópicas en relación a esta área, como lo veremos más adelante. Entonces, como no sabemos si es que efectivamente el abordaje perianal o el abordaje abdominal es mejor, veamos qué dice la teoría en relación a cada uno de ellos. La guía de la ASCAR dice que los pacientes que tienen prolapsos rectales completos de segmento corto se verían beneficiados por una resección mucosa en manga. Una recomendación fuerte con evidencia, si bien es cierto, baja. ¿Qué cirugía es esta? El procedimiento de Delorme. Delorme dice que hay que hacer una incisión más o menos 1 o 5 centímetros por sobre la línea pectínea. Se pueden infiltrar soluciones salinas o epinefrina para separar la capa mucosa de la muscular. Se hace una excisión circunferencial, se retrae la mucosa, se plica el músculo y se secciona la mucosa sobrante, por así decirlo, y nuevamente se sutura esta mucosa. ¿En qué paciente está indicado, por así decirlo, esta cirugía? En el prolapso rectales cortos, como bien dije, 5 centímetros, aunque hay algunas series que incluso dicen hasta 10, 8 centímetros. Paciente de edad avanzada, esto es en base a, principalmente, como dije, estudios retrospectivos. La recurrencia reportada está más o menos hasta en 15% y los otros trabajos hasta un 30%. Las complicaciones, si bien es cierto, son mínimas, pero existen y están reportadas hasta el 12%. Y efectivamente es un buen procedimiento, mejora la constipación y la incontinencia, y de hecho hay trabajos que se han hecho manométricos post cirugía y efectivamente las presiones de reposo ya estaban aumentadas en los pacientes recién operados. Siguiendo con el abordaje perianal,
perineal, perdón, la guía recomienda hacer rectosigmoidectomía perianal en aquellos pacientes que tienen prolapso rectal completo. Este procedimiento se llama procedimiento Altemeyer, que si bien es cierto, parece muy parecido al de Lorne, pero efectivamente la incisión también se hace circunferencial, 2 centímetros o 1,5 centímetros por sobre la línea pectínea, pero es una incisión total, de pared total, hasta que se expone el recto sigmoide, se tracciona hasta llegar hasta un nivel donde efectivamente la anastomosis colonal quede libre de tensión, pero ojalá traccionando y llevándose todo el sigmoide redundante. Y además se le puede agregar un cierto procedimiento que después es una modificación que se le hizo después, que es una levartoplastía, que básicamente, como sale en la imagen de acá, se plican y se sutura la diástasis de los elevadores. ¿En quién está recomendado este procedimiento, perdón? En pacientes que no pueden recibir anestesia general. Los trabajos dicen que la recurrencia es más o menos similar al de Lorne a los 2 años. Las complicaciones están dadas principalmente por la anastomosis. Y si agregamos la levartoplastía, la recurrencia, los trabajos le informan que puede disminuir incluso hasta la mitad. Y está contraindicado, y ahí lo veremos más adelante también cuando lo discutamos, en aquellos pacientes que tienen resección sigmoidea previa. Esto como a modo de historia, el procedimiento de Tirch es un procedimiento que básicamente es una cerclaje anal y en la actualidad tiene solamente 1 o 2 recomendaciones, y en aquellos pacientes que tienen colostomía, tanto en asa como terminal, y que tienen prolapso y que tienen pocas probabilidades de reconstitución, se podría hacer un cerclaje porque la recurrencia es altísima, más o menos como el 60%. En cuanto a los abordajes abdominales, esto no es en el fondo cronológicamente histórico, pero la técnica ha ido variando en el tiempo. Al principio se realizaba una liberación del recto de la pelvis por todas sus caras y el pensamiento era que con la fibrosis cicatrizal de este procedimiento el recto se pexiaba, por así decirlo, y quedaba más o menos fijo. La recurrencia era altísima, así que empezó la rectopexia con distintos procedimientos, como lo veremos después, pero los trabajos que comparan aquellos que tienen rectopexia con no rectopexia, la recurrencia en aquellos que tienen sin rectopexia es altísima. ¿Qué dice la guía? La rectopexia es fundamental en el procedimiento abdominal, está descrita ya en la década del 60. Los beneficios son que el segmento de intestino redundante queda fijo a la pelvis, la recurrencia disminuyó bastante, a 3 a 9% de 2 años, pero a largo plazo la recurrencia es alta. Ciertos trabajos que, como dije, comparan pexia y no pexia, los pacientes que tienen sin pexia más o menos 8 veces más recurrencia. Los problemas principales son que produce constipación de nuevo, más o menos en un 15%, y empeora la constipación de aquellos pacientes que ya la tenían más o menos en un 50%. La etiología se sabe, sí, se dice que la disección separar en el fondo el colon de la pared pélvica dañaría estructuras simpáticas y parasimpáticas que denervarían esto y producirían mayor estreñimiento. Entonces, dicho eso, que efectivamente la pexia es fundamental, hay distintos tipos de técnicas que ocupan pexia. Las principales y las más estudiadas en relación a esto en los trabajos son estas 3. Vamos, en el fondo, la guía dice también que, en base a estas técnicas, que la resección sigmoidea está recomendada en aquellos pacientes que tienen prolapso rectal, pero además que tienen constipación. Esta técnica se llama Frickman y Goldberg. La primera vez que se hizo fue en el 55, pero estuvo como en desuso muchos años hasta que con los trabajos de Sullivan, más o menos como en el 90, volvieron a la carga, por así decirlo, y se volvieron populares. La recurrencia baja, más o menos del 2%, y si bien es cierto, todos los informes generalmente son retrospectivos. La ventaja que tiene una tasa baja de recurrencia, el estreñimiento mejora bastante, no tiene uso de malla, de hecho está contraindicada la malla. Se dice la teoría que es más sencilla porque no habría que pexiar la malla. Y se secciona el colon redundante. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene alta morbilidad.
Está contraindicada en aquellos pacientes que tienen prolapso rectal recurrente después de una rectosigmoidectomía, perianal o una altemaya. Y los pacientes que tienen incontinencia, porque en teoría aumentaría con el procedimiento. En cuanto a la movilización posterior, a las fijaciones posteriores con malla, hay muchas técnicas. Ripstein es una de las principales que, dependiendo de cómo se ponga la malla, es cómo varía, pero finalmente se libera todo el recto y la malla generalmente abraza el mesorrecto y queda aplicada también a la cara anterior. Eso produjo un montón de complicaciones, más o menos como del 50%, y variadas, obstrucciones intestinales, perforaciones intestinales y fístulas rectovaginales, y recurrencias altas. Se modificó la técnica por Wells más tarde, y la apexia de la malla, o la fijación de la malla, perdón, se hacía a la cara lateral del recto. Esto disminuyó la morbilidad, mejoró la recurrencia, y también los resultados funcionales. En relación a la liberación lateral de las bandeletas nerviosas, si bien es cierto, realizar la disección disminuye la recurrencia del prolapso rectal, pero lamentablemente genera empeoramiento de la constipación y está recomendado en pacientes que tienen incontinencia fecal, en teoría. En cuanto a la rectopexia ventral con malla, que es en este momento y en la actualidad como el procedimiento más, comillas, popular y más realizado, y que tiene también más evidencia, que es la técnica realizada por Deor, es una técnica única porque solo libera la cara anterior del recto, desde del tabique rectovaginal o el tabique prostático en los hombres, y la malla estaría flexionada, digo, hacia adelante, pero solamente la parte posterior, el promontorio, solamente se hace una pastilla nomás en donde se va a apexiar la malla, no se libera toda la cara posterior del recto. Esto disminuiría mucho el daño de la inervación simpática y parasimpática del recto. Hay muchos trabajos con muchos pacientes que la tasa de recurrencia es baja, y lo principal de esto y de este procedimiento es que la recurrencia a largo plazo mejoró mucho. En general, las complicaciones de esta técnica están basadas principalmente en el uso de la malla. Dicho esto, están los abordajes de todo lo que acabo de mencionar de lo abdominal, tanto abierto como laparoscópico, y parece obvio y perogrullo que los abordajes laparoscópicos tienen un montón de beneficios. Si bien es cierto, tiene mayor tiempo quirúrgico, la estadía hospitalaria es baja, como todos los beneficios de la laparoscopía, y la morbilidad, el estreñimiento, la incontinencia y la mortalidad son iguales. En cuanto a la robótica, que en algún momento se pensó que podía tener mucha utilidad, es muy fácil y mejora la facilidad del cirujano para realizar el procedimiento, eso está descrito, pero aumenta mucho los costos, y si bien es cierto, la recurrencia y la funcionalidad es más o menos similar. Algunas consideraciones especiales: en el caso de que tengamos el prolapso encarcerado como una urgencia, está descrito y no hay otra técnica que no sea el Altemeyer para realizar o salir de esa situación. En el prolapso rectal recurrente también, dependiendo de lo que el paciente se haya realizado previamente, se recomienda realizar la misma técnica como primera opción. Y la rectopexia en adultos mayores, como acabo de decir, se recomendaba principalmente abordajes perineales, pero en la actualidad la rectopexia ventral en pacientes que toleran la anestesia general no tiene ninguna contraindicación y tiene obviamente todos los beneficios de esta técnica. Y la rectopexia en hombres, que en algún momento se pensó que no se podía realizar rectopexia ventral y solo abordajes perineales porque la fijación de la malla alteraría los nervios eringentes del hombre y aumentaría la disfunción eréctil, pero en la actualidad eso tampoco se ha disminuido ese pensamiento, y está indicada en la actualidad la rectopexia en hombres sin mayores problemas. Entonces, contestando la pregunta y en honor al tiempo, para que demos tema a la discusión, ¿solo rectopexia ventral? Categóricamente la respuesta es no. ¿Cómo elegir el procedimiento más adecuado para cada paciente?
va a depender de lo que hemos conversado, de la salud general del paciente, de los síntomas asociados al prolapso, de si el paciente tiene o no un prolapso de un solo compartimento o multicompartimento, y de los antecedentes quirúrgicos previos y de la urgencia quirúrgica. Hay una serie de algoritmos. Este algoritmo es de UpToDate, el más nuevo, actualizado en abril de este año, y que básicamente es muy dicotómico y dice si aquellos pacientes que pueden ir a abordaje abdominal deberían ir a eso, y va a depender si tienen constipación o no, si van a resección sigmoidea o no. Aquellos pacientes que tienen hacia abordaje perianal, va a depender del tipo de prolapso y cuánto mide su prolapso, si van a Altemeyer o Delon. Hay otros esquemas y otros algoritmos de otras sociedades que, dependiendo del tipo de prolapso que se tenga, más o menos es similar. Y terminaré con esta diapositiva, que es el algoritmo más completo que encontré en la literatura y que agrega la sintomatología que prima en el fondo en algunos pacientes dependiendo de cada uno, y que dependiendo de ese síntoma, cuál es la cirugía recomendada. Podemos o no estar de acuerdo, y eso es lo que vamos a discutir a continuación. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, José Luis, por favor? Voy, jefe. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que nos paseaste ahí por todas las alternativas quirúrgicas. Y lo primero que quiero preguntarle a nuestros panelistas es, en los últimos 5 años, ya todos ustedes tienen mucha experiencia en el tema, en los últimos 5 años, ¿quién ha hecho una sigmoidectomía con rectopexia? ¿O cuántas han hecho? Se me perdió el doctor Weinstein. ¿Dani? Yo la verdad creo que una, con suerte, de los pacientes, si bien sabemos que la patología es muy, muy, muy poco frecuente, pero no, yo prefiero la rectopexia ventral si se puede. Doctora Bendaño, ¿usted ha realizado alguna sigmoidectomía Sí, con rectopexia? sí, de hecho era mi técnica de elección hasta que apareció la rectopexia anterior. Y esa era la que desarrollamos y hacíamos acá en Valdivia. Y desde que apareció la rectopexia anterior y nos metimos en ella y la desarrollamos, la verdad que no hemos vuelto a hacer eh, otra técnica de lo que es la parte abdominal, en casos estándar. Si hablamos en recidivado, ahí nos metemos en un terreno un poco más complejo, pero en general lo que hacemos es la rectopexia ventral actualmente. Perfecto. Doctor Weinstein, estábamos conversando y la pregunta era si usted ha realizado alguna sigmoidectomía con rectopexia en los últimos 5 años. Solamente en un par de pacientes en los cuales la rectopexia ventral presentó una recidiva. Perfecto. En relación a esto mismo, la pregunta siguiente para cada uno de ustedes es, ¿por qué privilegian la rectopexia ventral sobre la sigmoidectomía con rectopexia? ¿Cualquiera, doctor Weinstein? ¿Sí? A ver, en realidad, básicamente porque hay dos cosas. La rectopexia, sin ser una cirugía resectiva, ha demostrado mejorar la funcionalidad, no solamente evitar la residual del prolapso, sino que también mejora la constipación y disminuye los scores de obstrucción defecatoria. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, parece una técnica que cumple los criterios de mejorar no solamente el problema anatómico que es el prolapso rectal para los pacientes, sino que también mejorar su funcionalidad y su calidad de vida. Segundo, porque las complicaciones de la resección con sutura, o sea, de la resección más la rectopexia suturada, que es lo que uno hace cuando hace un Friedman-Goldberg, ¿no es cierto?, tiene las complicaciones propias de una resección de colon con una anastomosis, que significan la posibilidad de una disensión anastomótica con todas las complicaciones que ello conlleva. Segundo, que los pacientes, sobre todo los pacientes de más edad, que son pacientes que pueden tener además cierto grado de incontinencia, o los pacientes que no tienen constipación, en los cuales se reseca el sigmoides, tienen tendencia a presentar alteraciones del tránsito intestinal y pueden aumentar o aparecer incontinencia anal que no tenían previo a la cirugía. Así que básicamente esa es la razón.
Perfecto. ¿El resto de los panelistas está de acuerdo o quisiera agregar algo más? No, yo estoy súper de acuerdo, creo que esos son francamente los argumentos para decidir hacer Sí. una cosa que la otra. Sí, yo Doctor, quisiera agregar, María Elena, que en el fondo el hecho de hacer una resección obliga a pexiar sin poner malla. Y eso también aumenta el riesgo de recurrencia y eso uno lo deja menos tranquilo, lo transforma en una cirugía de mucha mayor complejidad, de mucha mayor morbilidad. Habitualmente estos pacientes, aunque sean candidatos a una anestesia general, son pacientes mayores, son pacientes que son relativamente frágiles. Entonces, la rectopexia vino a solucionar el tema de una forma de baja morbilidad. Yo creo que eso a uno es lo que más tranquilo lo deja. Baja morbilidad, soluciona el problema anatómico, no agrega nuevos problemas, mejora la constipación en la mayoría de los casos, no agrega constipación. Entonces, si uno va poniendo todos los pros, se va quedando uno con la rectopexia sin lugar a dudas, hospitalizaciones que son cortas, muy bien toleradas por el paciente. Perfecto. En relación a una de las cosas que comentaba el doctor Escobar, me gustaría preguntarle un poco por el estudio preoperatorio de estos pacientes, en dos sentidos. Primero, si tienen evaluación ginecológica y si ustedes piden una defecografía. Entonces vamos a partir por la doctora Espínola. ¿Cómo es tu manejo preoperatorio de estos pacientes en términos de evaluación ginecológica y una defecografía? Bueno, inicialmente, cierto, decíamos, pucha, si el prolapso es evidente, claramente hay que repararlo, tengo pocas dudas de lo que tengo que hacer. Pero como lo describió José Luis, ¿cierto? Esta cuestión es no aislada y puede haber patología concomitante. Yo sí o sí, aunque ni siquiera tengan muchos síntomas, prefiero tener una evaluación completa del equipo. O sea, que la vea ginecólogo, por supuesto si se suman algún otro síntoma con mayor razón, pero sí tiene la evaluación y les pido igual una defecorresonancia. Perfecto. Doctor Weinstein, su conducta. A ver, bueno, de partida difiere si es hombre o mujer. Y un No, aspecto que es mujeres, importante. mujeres, Ah, mujeres, ya, mujeres. ok. Después vamos a hablar de los hombres. Bueno, sí, en las mujeres yo creo que la evaluación ginecológica es mandatoria. Hay que recordar que si uno revisa, el 30% de los pacientes pueden tener prolapso multicompartimental, en los mujeres que tienen prolapso rectal. Por lo tanto, necesitamos una evaluación. Ahora, yo diría que en general, si la evaluación ginecológica no muestra alteraciones, no siempre pido una defecorresonancia. Si la alteración ginecológica, o sea, si la evaluación ginecológica muestra alteraciones, sí pedimos una resonancia, porque en la práctica la cirugía va a ser distinta. O sea, si una paciente tiene un prolapso rectal completo y no tiene alteración de los órganos femeninos, cosa que no es tan habitual. Hay que recordar que en la mujer se considera desde el punto de vista fisiopatológico que el prolapso empieza por la cara anterior del recto, asociado al descenso vaginal o a la aparición de un rectocele, y por lo tanto lo más probable es que haya una alteración de ese tipo. Pero si hay una alteración evidente con un prolapso genital asociado, lo que uno tendría que hacer es una rectocolpopexia laparoscópica en esos pacientes y no solamente una rectopexia, ya que si tiene un descenso del compartimento anterior, habría que agregar una malla anterior en Y para solucionar el problema de todos los compartimentos. Así que esa sería la diferencia. Doctora Bendaño, en Sí, tu yo caso, creo que todos tenemos distintos caminos para llegar a la misma meta. Yo, cuando recibo un paciente, siempre le pido una defecorresonancia, siempre. Me gusta tener la visión también anatómico-radiológica, ver si tiene un rectocele, de qué tamaño, si tiene un enterocele, de qué tamaño, me hace estar más tranquilo cómo enfrentar el paciente. Si este paciente no tiene sintomatología ginecológica y en la de fecorresonancia no tiene nada más, digamos, aparte del prolapso rectal, solamente lo informo en el comité de piso pélvico, nada más. Si el paciente tiene alguna sintomatología ginecológica o además aparece en la de fecorresonancia algún tipo de disfunción asociada, ya sea vesical
o de la esfera ginecológica, entonces lo analizamos primero en conjunto en el comité de piso pélvico y ahí se decide la derivación. Pero parto por la de fecorresonancia siempre, siempre, cuando me llega a mí primero. A veces parte la paciente al revés, va primero donde el ginecólogo y hace un camino distinto, pero si me llega a mí primero, le pido la de fecorresonancia siempre y ahí veo si, dependiendo si el paciente tiene sintomatología ginecológica o no, solamente lo informo o lo manejo en conjunto con el ginecólogo habitualmente. Ahora estamos hablando solamente de los pacientes con prolapso rectal completo. Sí, Estamos hablando Sí. de los pacientes que tienen un prolapso interno, invaginación No. rectal, etcétera, porque en esos pacientes obviamente yo estoy de acuerdo con lo que plantea Rudy, que todos esos pacientes deben ir a una fecorresonancia. Mm. Yo les voy a hacer una pregunta. Perdón, tengo aquí un... ¿Qué, me disculpan? Perdón. Lo siento, lo siento mucho. Denme un segundo. Perdonen. Problemas Una domésticos. urgencia. Sí, No ese es será uno una de los difusión temas. de piso pélvico. Espero que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Oye, Ustedes perdón, todos para trabajan en el llenar el contexto. espacio, hay preguntas del chat. Preguntan por acá, ¿qué tratamiento médico es el más adecuado para un prolapso rectal? Habló José Luis, pero ¿habría alguien al que ustedes, por X razón, le recomendarían no operarse o usted diría está complicado operarse? ¿Y qué le indicaría? Muchas veces todos nosotros vemos estos pacientes que les cuesta mucho casi subirse a la camilla y uno se imagina teniendo que ir a los pabellón y están con la hija, con la nieta muchas veces y te preguntan, bueno, doctor, ¿y cómo lo hago? Porque cada vez que está sentada o parada o se le cae. ¿Ustedes tienen algún truco secreto, alguna recomendación para ese grupo de pacientes? Estamos hablando de prolapso rectal completo, ¿cierto? Muy completo. Claro. Ya. Yo, si tú me preguntas, no hay otra alternativa que la cirugía. La paciente que es muy frágil, que después de que la vio el cardiólogo, la vio el geriatra y tiene un score que no permita la cirugía, la mando a gine de piso pélvico, un poco casi por salud a la bandera, como para que se sienta acompañada, porque quizás mejoraría en algo, pero claramente no va a tener ninguna otra alternativa. Y uno echa de menos estos casos que tuviéramos una alternativa como el presario que tienen los ginecólogos, ¿cierto? Uno echa de menos una cosa así. Pero si no, para mí, kine, psicoterapia y nada más. O sea, a ver, sí, Yo tengo una, sí, no sé si visión formal, pero por lo menos anecdótica, en que yo trabajo en el Hospital Padre Hurtado, en el cual tenemos algunos pacientes que están francamente en muy malas condiciones y si quisiéramos tratar de mejorarles algo, su calidad de vida, lo que hemos hecho en el equipo, y no soy yo la que tiene más experiencia en la técnica, ha sido poner el cerclaje, que uno decía eso es historia de la medicina absoluta, como que no se usa. Bueno, nosotros no tenemos tan pocos casos de cerclaje. Claro, estoy de acuerdo con toda la evidencia y lo que describieron no es el ideal, pero nos ha dado alguna esperanza en estos pacientes que suenan terroríficos y que por supuesto una cuestión más invasiva no le vamos a hacer y es algo corto y pucha, por tratar de hacer algo no nos ha ido tan mal. a ver, yo recuerdo haber hecho cerclaje, pero hace hartos años en realidad, ¿eh? En mi época en el hospital militar tuvimos alguna experiencia con cerclaje, hicimos cerclaje como estaba descrito inicialmente, que era incluso con alambre, posteriormente usamos bandas de silicona, había una serie de cosas, y mallas posteriormente. Yo creo que el grupo paciente es muy reducido. Hace muchos años que no me toca ser uno, lo cual lo agradezco, pero puede ser en algunos pacientes muy seleccionados. Ahora, el tratamiento médico del prolapso rectal completo no existe. O sea, en la práctica, el paciente, si llega a pujar en forma importante, va a tener prolapso. ¿Y en qué se le puede ayudar desde el punto de vista? Evitar la constipación, ¿no es cierto? Algo que le puede ayudar.
que tenga alguien que lo ayude a reducir el prolapso, una cosa también. Ahora, en estos pacientes tan dañados, como decía Rudy, pacientes de edad muy avanzada, en realidad la kinesioterapia no les va a servir. Yo por lo menos la única indicación que tengo para un paciente con un prolapso de que vaya a kine son pacientes más jóvenes, en los cuales además hay una disfunción defecatoria, en la cual uno, digamos, hace el diagnóstico de una contracción paraojal del flujo rectal, pacientes que no son capaces de localizar la musculatura perianal. En esos pacientes nosotros hacemos una fisioterapia, o sea, una rehabilitación pelviperineal de inducción, sabiendo que el resultado va a ser solamente para mejorar un poquito las condiciones y ayudarlos a hacer la quine posterior, que estos pacientes todos los mandamos a hacer quine formal, ¿no es cierto?, de piso pélvico después de la cirugía. Yo En ese quería compartir, a raíz de lo que dijo la doctora Espínola, que yo tengo la experiencia de un cerclaje, que fue una paciente heredada, y que después de que la operaron hizo una impactación fecal muy difícil de tratar, y después hizo una exteriorización de la malla, Sí. y fue un desastre. Para ella, para mí, un desastre. Terminó ostomizada, la paciente que le hicieron un cerclaje porque teóricamente no era candidata para nada, pero era tan terrible que terminó ostomizada, y aún así el manejo local de la malla exteriorizándose fue muy complejo. Entonces yo me juré nunca, nunca hacer eso, porque la verdad que en esa paciente que tuve la experiencia la pasé muy, muy mal. Entonces, claro, uno queda marcado con los casos que va viviendo probablemente. Ustedes puede que hayan tenido una experiencia no tan terrible, pero para mí es una paciente que está tan deteriorada que no puede ir a otra alternativa. Prefiero la verdad que, no sé, manejarla sintomáticamente y no hacerle nada en lo personal. Sí, en la Universidad Católica nosotros tampoco hemos hecho cerclaje en los últimos, no sé, 20 años probablemente. En relación a lo que comentaba el doctor Weinstein de la fisioterapia, ¿no le encuentras mayor utilidad a hacerla previa a la cirugía en el sentido de que le enseñan maniobras de pujo al paciente, buena Sí. posición? Yo les recomiendo en general antes y después. No sé qué piensa el resto. El doctor Weinstein le gusta más después. Doctora, No, yo dije que hacemos fisioterapia de inducción, pero en que llamamos en pacientes jóvenes. o sea, en los pacientes en los cuales tú ves que va a poder, lo que estábamos hablando eran los pacientes como estos pacientes que estaban ya fuera del alcance quirúrgico, en esos pacientes no tiene mayor sentido. Todos los pacientes que van a ser operados van a rehabilitación pelviperineal preoperatoria. Ah, perfecto. Habitualmente hacemos 6 sesiones preoperatorias, que las llamamos como rehabilitación de inducción, y posteriormente, cuando ya están en condiciones de volver a hacer ejercicio, ahí hacen formalmente las 12 sesiones o las que necesiten en el postoperatorio. En ese sentido, ¿cuándo ya le indicas, cuánto tiempo después de la cirugía le indican la rehabilitación? A ver, depende un poquito de la evolución del paciente, pero nunca antes de 2 meses. En general yo espero 2 meses para empezar la rehabilitación. ¿El resto más o menos piensa lo mismo? Sí. Yo también, al igual que lo que dijo Claudio, yo mando a los pacientes a una prehabilitación kinésica, a los pacientes que se van a operar. Eso también está dentro de nuestro protocolo. Y después, me apuro quizá un poquito, yo no antes de las 6 semanas, ese es para mí mi tope, de mandar al paciente a que vaya a hacer kine postoperatoria. Andamos parecidos, digamos, 6 semanas, 8 semanas no es tanta diferencia, pero yo de repente me apuro un poquito más, depende del paciente, pero ese es como mi límite, 6 semanas. Doctora Espínola, ¿lo mismo? Sí, yo les propongo la quine previa, pero no he tenido tanto éxito en que todos quieran ir. Sobre todo los que se van a operar y que están como convencidos de que la cirugía va a ser su solución de vida. En pacientes, en el otro setting, este setting especial que puso el doctor Escobar, los psiquiátricos, los hombres, sobre todo a ellos, sí o sí deben ir primero a estabilizarse de sus otras cosas, pero mujer, prolapso completo,
aparte de la evaluación que habíamos comentado, yo les propongo, pero no he tenido como tanto orden en que cumplan esa indicación. Pero creo que vale la pena como por último es explicarles y educarlas en lo que dices tú de enseñarle el pujo y ojalá como tener una idea de cómo optimizar después lo que uno les va a hacer con la cirugía. Mm, perfecto. Me gustaría retomar el tema de la defecografía, porque es un recurso, o actualmente lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es defecografía por resonancia, que en algunos centros tiene un costo súper elevado. Eh, varía, ¿cierto?, de clínica en clínica o de hospital en hospital, pero de todas maneras tiene su costo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué utilidad le encuentran a ustedes, por ejemplo, un paciente que se mandó a evaluación por el ginecólogo y el ginecólogo claramente les dice que tiene un prolapso, por ejemplo, de la cúpula vaginal? Para mí, ese paciente no estoy tan convencida de pedirle una defecografía. Hoy en día, esos pacientes los he ido eh, en realidad operando sin la defecografía, porque tengo el prolapso externo, tengo evidencia clínica evaluada por el ginecólogo de que tiene un prolapso del compartimento medio. Entonces, ¿ustedes igual le encuentran utilidad a pedir la defecografía en ese caso? Para Doctora mí, para Bendaño. mí, sí, para mí, como te decía, el paciente si me llega a mí primero, distinto cuando ya bien parte por el ginecólogo o el paciente, pero cuando me llega primero, yo de verdad que le pido siempre una defeco-resonancia. Como comentaba recién, me permite como para hacer el diagnóstico de los 3 compartimentos, para tener una idea un poco más clara a qué me voy a enfrentar, hacer una evaluación, si hay un enterocele, cómo está el fondo de saco, si el rectocele es muy importante, no muy importante. Entonces, ver si tiene una contracción paradojal asociada, me permite tener una idea más clara del lugar y en el ambiente en el que me estoy moviendo, prepararme mejor, y me doy cuenta que el ginecólogo igual le ayuda. Entonces, yo de verdad que para mí yo los opero, o sea, yo les indico a todos los pacientes preoperatorios. A ver, yo creo que en algunos pacientes uno debe ser práctico, yo entiendo lo que dice la María Elena. Eh, y ahí tenemos, y vuelvo a insistir que es totalmente distinto el paciente que tiene un prolapso interno al Sí, paciente que tiene un prolapso externo. Yo el prolapso interno se los pido a todos, el prolapso externo en algunos no. Si no tiene, si no tiene una alteración del compartimento anterior clínico, tú podrías no pedir una defecorresonancia. ¿Por qué? Porque la práctica, y es lo mismo la discusión que de repente tenemos nosotros con los ginecólogos, que yo tengo con los ginecólogos, cuando empiezan a preocuparse por los enteroceles. Porque cuando tú vas a repararlo, vas a repararlo completo. O sea, cuando tú haces una rectopexia ventral bien hecha, vas a disecar el tabique recto vaginal hasta el piso de la pelvis, la malla la vas a anclar a los elevadores y al recto, después vas a anclar la malla y el recto por la vagina, y cuando cierres el peritoneo, por lo menos lo que yo hago, es donde está la malla, es cerrar peritoneo con malla, y por lo tanto desaparece el fondo, el gran saco del fondo saco del recto vesical, o sea, recto, digamos, entre recto y útero. Por lo tanto, o la cúpula vaginal. Por lo tanto, en la práctica tú terminas arreglando todos esos defectos con esa cirugía. El único punto es cuando ese paciente tenga además un cistocele, y en ese caso hay que, como decía al principio, ponerle una malla anterior, hay que hacer una disección de la cara anterior de la vejiga, o sea, de la vagina, separarlo de la vejiga y colocar una malla ahí de suspensión en Y. Entonces, en ese caso sí se necesita, creo, una evaluación del punto de vista imaginológico más completa. mm. Ok, ahora vamos a pasar un poco al tema de las mallas. Me gustaría que ustedes nos contaran qué tipo de malla utilizan. Ah, la pregunta está para los 3. El que quiera responder primero. Damas primero. Yo ocupo una malla de Prolen con mezcla de Bicril, la que se ocupa para la hernia inguinal. ¿Ultra Pro o otra? No, la Ultra Pro. La Ultra Pro. Doctora Bendaño. Sí, yo sé que lo que voy a decir va a ser medio controversial, pero yo uso la Procid. Le tengo pánico a que se ulcere la malla,
para la cara rectal. Yo sé que es una complicación infrecuente, pero a esa complicación le tengo pánico. Entonces uso la Procid y la fijo con entre 6 a 7 puntos para que quede bien fija. Y eso es la que he usado siempre. Y la verdad que nunca he tenido un problema y he tenido recurrencias que están dentro de lo publicado, así que me hace dormir más tranquilo. La Doctor Procid Y Bay, yo uso, es una malla bicapa, ¿cierto? Que tiene polipropileno y tiene celulosa por el otro lado para que uno la pueda apoyar sobre el intestino. no, yo uso la Ultra Pro, lo mismo que dice la Dani. Ahora sobre la Procid, lo usamos durante un tiempo prolongado en cirugía laparoscópica de hernias ventrales y en realidad tuvimos algunas complicaciones y eso que parece, eso que se supone que dice que no se pega nada, que se para las vísceras, etcétera. Las par de pacientes en los cuales tuvimos obstrucciones intestinales había que ponerse a llorar, o sea, no es que había que ponerse, sino que estábamos a punto de llorar cuando los abrimos para solucionar el problema de las adherencias a la malla. Así que eso no es tan inocuo. Eh, no me queda claro cuál sería la ventaja. Yo creo que, a ver, por lo menos en los pacientes que hemos operado, tanto en periodo de la clínica Las Condes como ahora, no hemos tenido nunca una complicación de la malla. Hemos tenido complicaciones, hemos tenido recidivas, hemos tenido mallas que se han soltado el sacro, etcétera. Pero complicaciones como perforación rectal o perforación vaginal no hemos tenido. Sí. Yo quiero decir a Claudio que, claro, una cosa es la hernia ventral, que es un tema distinto, ¿cierto? Porque la malla queda ampliamente expuesta. Y es verdad que la malla en los bordes algo se pega, porque la gracia que tiene la malla en el recto es que justamente tenga adherencia al recto. Eso sería como un argumento en contra de la Procid. Pero justamente como hace algo de adherencia a los bordes, sobre todo a los lados, cumple con su función de pegarse bien y me deja la tranquilidad que no está la malla en contacto permanente sobre la cara anterior del recto, que es un órgano que no tiene peritoneo, ¿cierto? Entonces, a mí por lo menos, yo sé que por eso dije, puede ser controversial, pero a mí me deja mucho más tranquilo saber que estoy usando esa malla y que el recto está fijo, pero de alguna forma protegido. Pero Rudy, la protección dura 15 días. Está demostrado o sea, la sustancia que hace de separación de componentes en el Procid desaparece a los 15 días. O sea, en la práctica podéis estar tranquilo durante los primeros 15 días, pero después pasa a ser una malla como cualquier otra. Toma contacto el componente, digamos, eh, ¿cómo se llama? Plástico, es el que va a quedar en contacto con el recto durante los próximos 25 años de paciente. Sí y no, porque forma una película. Y eso es lo que produce la protección. O sea, si bien en la capa de celulosa se va absorbiendo, pero teóricamente forma ahí una película, que eso es lo que te permite dejar el asa en contacto con o sea, la malla en contacto con las asas. A ver, ahí yo voy a disentir. Yo trabajé mucho tiempo con el tema de las mallas y también con la gente Johnson. Lo que hace el PROCID es que durante los 15 días que está esa película, que está la celulosa, permite que haya una neoepitelización Eso, del peritoneo. Pero acá no hay peritoneo. claro. Aquí no tienes peritoneo que se repitelice. Aquí tienes dos órganos, que es la vagina por delante y el recto por detrás. No sé, yo no le digo nada al respecto de las ventajas del PROCID sobre otra. Creo que la desventaja que tiene es el costo. Ahora, si te da tranquilidad, nosotros muchas veces como cirujanos hacemos muchas cosas porque nos sentimos más tranquilos, pero en realidad en Sí, relación a evidencia no me queda claro. le quería preguntar a Dani si han tenido problemas con alguna malla. ¿Han De que tenido cuando trata? migración o que se haya expuesto en pared vaginal o en el recto, no. Lo que tenemos uno de los pacientes que se soltó del promontorio y tuvimos una recidiva, Sí. pero no de lo Nosotros otro. también utilizamos la malla de Ultra Pro, ¿ah? Y no hemos tenido en el fondo erosiones de ninguna de las dos caras, ya sea vaginal o hacia el recto. ¿Material de sutura que utilicen? ¿Con qué pexia es la malla, Dani? Yo ocupo de tibón ¿De tibón? Perfecto. y, Rudy, y el promontorio, perdón, con prolén.
Perfecto. Ya, yo uso Etibón en todas partes, tanto en el promontorio como abajo. Al principio estuve tentado con usar algún otro material de sutura que es monofilamento, que es lo que se recomienda, pero el hecho que el monofilamento quede ahí con las puntas sobre la vagina, en ese sentido el Etibón da harta tranquilidad. Y fijaba en el promontorio con Absorbatac, pero el Absorbatac cuando uno lo dispara tiene dos problemas. Primero, que no siempre se ancla bien en el hueso, y después que te va moliendo la malla a medida que lo vas aplicando. Así que ya desde hace harto tiempo que le pongo también puntos de Etibón también entre la malla y el promontorio. Claudio, ¿qué Sí, yo material? uso Etibón 2.0 para todos los puntos de fijación. Ujú, perfecto. Hay una pregunta acá que dice, paciente con rectopexia ventral con malla recidivado, ¿intentar una nueva rectopexia? ¿Retira la malla o no la retira? ¿O de frentón una técnica perineal? Doctora Vendal. Es una pregunta compleja. No me han tocado tantos casos por suerte, pero lo que he hecho es reintentar la rectopexia sin retirar la malla. Trato de ver si puedo acomodar la malla. Una vez la malla se retrajo y tuve que poner una nueva malla, pero no trato de retirarla y trato de hacer de nuevo la rectopexia en general. Sí, localmente no me ha tocado hacer otra cosa, pero probablemente si tuviera que hacer otra cosa, haría una rectopexia directa, digamos. Técnicas perineales en la rectopexia anterior recidivada le tengo, porque probablemente sería un Altemayer, y ahí le tengo mucho respeto a hacer Altemayer con una malla puesta por vía anterior, porque habitualmente la recurrencia es porque se desprende el promontorio, pero la malla abajo en el periné sigue puesta. Entonces tengo hartas aprensiones de transformarlo en un Altemayer. Así que sería reintentar la rectopexia desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Dani? Sí, lo mismo, además que por suerte, lo que sabemos que más recidiva es que se suelta la malla del promontorio, así que o intentar con la misma malla, o si la retracción fue tan importante, ponerle, entre comillas, un extra y volver a hacer esa rectopexia sin meterme en disecar esa malla de nuevo, porque por supuesto que logramos la fibrosis para que esta cuestión se quedara firme. Así que no, yo de todas maneras intentar una rectopexia, una re-rectopexia. Perfecto. Hay otra pregunta y probablemente esto, lamentablemente por el tiempo, va a ser con lo que vamos a terminar. Dice, sexo masculino, 20 años, con prolapso rectal completo, sin estreñimiento ni comorbilidades. ¿Qué Raro. harían? ¿Rectopexia ventral laparoscópica? ¿Han notado disfunción Eh, sexual con esta técnica? Pregunta recién hecha. A ¿Quién quiere ver, contestar? yo, a ver, no sé, de Ya, Rubio. Dale, Claudio. Claudio, dale, Claudio, dale, Vale. Claudio. A ver, en realidad, pacientes hombres jóvenes, recuerdo solamente uno en estos últimos años, que era un chico alrededor de 20 años. Y debo reconocer que no me atreví a hacerle, me metí a revisar porque no me había tocado ningún paciente hombre joven para hacerle o sea, para hacerle una rectopexia dental. Y así que me metí a revisar la literatura y en realidad, primero la literatura es muy escasa, ¿eh? O sea, no hay muchos pacientes. Ahora revisando ahora, esto fue hace unos años atrás, unos 4 años atrás, han aparecido trabajos en que estarían mostrando que no hay una contraindicación de realizar una rectopexia ventral en los hombres. Sin embargo, es el grupo que tiene más residuos. De los pacientes sometidos a rectopexia ventral, los hombres jóvenes son los que tienen mayor residuo. Y eso se debe probablemente a que cuando uno ve a una mujer, la malla la lleva al piso pélvico, separa la vagina del recto hasta abajo, hasta los alamitos. En la práctica, por lo menos lo que hacemos nosotros es fijarla primero que nada al elevador del ano, a los ambos lados, y posteriormente a la cara anterior del recto. Y hacer eso en un hombre es bastante difícil y da harto susto en dañar alguno de los nervios erectores, ¿no es cierto?, durante la disección, porque significa pasar por debajo de las glándulas, ¿no es cierto?, y llegar a la locha prostática. Por lo tanto, en ese paciente
a mí me dio cuco y no lo hice, y le hice un Friedman-Goldberg, pero un paciente sin patología agregada, con una rectopexia suturada. Por lo tanto, mi experiencia en rectopexia ventral en hombre es asintóticamente cero todavía. Yo ¿Alguno le tampoco ha tengo dado? experiencia. Yo un poco igual que Claudio, yo le tengo pavor a las secuelas urogenitales en el hombre de la rectopexia anterior, sobre todo en los pacientes jóvenes. Y también tengo solamente 2 casos de pacientes jóvenes, también ahí revisé la literatura y no, a pesar de que hoy en día teóricamente dice de que no habría tanto riesgo, yo veo que el riesgo está, o sea, meterse ahí, la posibilidad de hacer un daño me parece que es muy grande, porque si no uno tendría que poner la malla al nivel de las seminales. Eh, entonces, no, las 2 veces yo lo conversé con los pacientes y le hice una técnica perineal. La técnica perineal, hay hartas publicaciones donde dice que los resultados funcionales e incluso las recidivas son similares, y en estos 2 pacientes le hice técnica perineal. Sí, a nosotros, para contarle, nos ha tocado varios hombres, diría yo, jóvenes. Yo diría que todos tienen un problema psiquiátrico, son pujadores extremos, o sea, pasan Así horas es. y horas en el baño, así que también ese puede ser un factor que lleve a una mayor recurrencia. Y he hecho las 2 técnicas, perineales y abdominales. Eh, y nos ha ido bastante bien, ¿ah? No hemos tenido problemas con hacer la rectopexia ventral, Ventral. buenos resultados funcionales, pero sí también he escuchado a mucha gente, digamos, el susto de dejar una malla con la cara prostática por el futuro de ese paciente en términos de que alguna vez tuviera un cáncer de próstata. Mm. Ese también puede ser un factor a tener en cuenta, pero como les digo, nosotros hemos hecho rectopexia ventral en hombres, no ha ido bien, y cuando el prolapso ha sido muy cortito, he hecho incluso DELORB en esos pacientes, De y acuerdo. con buenos Oye, resultados. Marilena, en esos pacientes, ¿hasta dónde llevan la disección por la cara anterior del recto? ¿Hasta Yo la te diría próstata que o solamente las hasta la seminales? próstata, hasta la Ya. próstata, pero cuidando bien de Claro, lo ir que pasa es muy con la cara anterior. que sí, sí, a ver, todos hemos tenido pacientes que le hemos hecho resección anterior y han tenido disfunciones sexuales posteriores. Ahora, eso o la disección lateral que uno hace, ahí es difícil saberlo. Pero sí, lo que tú dices hoy día, yo te digo, hoy día antes de esta reunión estuve revisando los últimos trabajos específicamente en este tema, porque yo creo que es controversial todavía. Mm, En realidad está apareciendo más literatura en relación a la seguridad o la falta de complicaciones mayores en los pacientes hombres que se operan y se le hace una rectopexia ventral. perfecto. Bueno, yo creo que en esta reunión hemos conversado de varios temas. La rectopexia ventral es una técnica más que es probablemente de las técnicas abdominales que estamos utilizando todos en la actualidad por la evidencia que ha tenido, pero las técnicas perineales siguen vigentes, y en pacientes bien seleccionados, ya sea viejos, jóvenes, hombres o mujeres, todavía tienen su vigencia. Yo creo que lo más importante es seleccionar bien al paciente, y sin duda la rectopexia ventral nos vino a solucionar el problema de tener un prolapso rectal y además un prolapso del compartimento medio. Recordarles que tiene que ser las pacientes manejadas en un equipo multidisciplinario, porque si no podemos dejar patologías sin tratar y funcionalmente vamos a seguir teniendo problemas. Doctor Belolio, no sé si tú quisieras agregar algo más antes de despedir a nuestro panelista. Oye, no, en honor a la hora, primero que todo agradecer a todos los participantes. Tuvimos más de 130 personas conectadas en algún momento, así que yo lo considero que probablemente ha sido de las que más reuniones o sea, de las que más público ha convocado, así que les agradezco mucho. Yo creo que es un tema que es interesante, llama la atención. Uno desde afuera un poco le teme esta cosa de que aparece el prolapso y se enfrenta a tantas alternativas, todas buenas o todas malas, en el fondo, como uno quiera ver, así que yo creo que decidir cuál es la mejor para cada paciente trata de ayudar bastante en reuniones como esta. Agradezco a la María Elena por su excelente moderación, a José Luis por su presentación tan completa, a Daniela, a Rodolfo y Claudio por sus aportes, que yo creo que siempre son valiosos en relación a la experiencia de cada uno.
bueno, y a todos los que participaron con sus preguntas, sus comentarios, con su audiencia. El próximo mes la reunión estará acá con el Hospital San Borja, ya llegará el tema y los invitados para que ya lo agenden el tercer jueves del mes de mayo y les recuerdo nuevamente las nuevas estrategias de membresía, las nuevas alternativas, las nuevas opciones para todos aquellos que no sean miembros, los invito cordialmente como parte del directorio a unirse a nuestra sociedad. Dicho eso, les agradezco a todos los que participaron, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas Gracias gracias por por la la invitación. invitación. Chao, que estén muy Yo, bien. Nos perdón, vemos. Chao. lo último que quería decir, gracias José Luis por tu presentación y a los tres panelistas, muchas gracias de verdad porque demostraron aquí toda su expertise en el tema y además muchas gracias también por haber aceptado esta invitación. Buenas Gracias, noches María Elena. y muchas Muchas gracias a gracias. todos los por la Nos invitación. vemos. Chao, Estés bien. chao. 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 Chao.